Hacer la voluntad será el todo de la ley. Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Healing, un podcast en español dedicado a Telema, la magia, el misticismo en general. Mi nombre es Leonardo Laverde y junto a Camilo Uribe seremos los conductores de este programa. Healing es un espacio que ha sido creado con el fin de propagar, explicar, analizar y discutir acerca de la ley de Telema y sus derivados. También exploraremos temas de interés en general como la magia occidental, de la aurora dorada, rosacrucismo, masonería, magia egipcia, cábala, hermetismo y demás ramas del estudio esotérico. El nombre Hrilium viene de la misa gnóstica y hace referencia al sonido de la unión de opuestos, la no dualidad que busca cada viajero que recorre el sendero del conocimiento de sí mismo. En este episodio voy a desglosar algunos textos significativos escritos o adaptados por Alexander Crowley para el currículum de los estudiantes de la AA. Podemos entender pues, de manera general que la obra de Crowley se extiende en una gran variedad de poemas, escritos, cuentos y comentarios personales. Pero en este podcast me voy a dirigir a la categoría de textos utilizados en la AA. Estos textos se dividen en 5 categorías: los textos de clase A, B, C, D y E. Los textos de clase A son libros revelados, que no pueden modificarse ni en estilo ni en letra. No son escritos hechos por Crowley, representan el pronunciamiento de un adepto y son dictados por entidades sobrehumanas, por lo tanto no están expuestos a la crítica racional. Estos textos considero que deben ser parte de una interpretación individual de cada una de las personas. Textos como estos podemos encontrar el libro de la ley, es un texto muy conocido, y podemos encontrar textos como el libro del corazón ceñido a una serpiente, el libro 65. Este texto es un texto entregado usualmente a los probacionistas de la AA para su estudio y para su repaso constante. Este texto es un texto revelado que contiene las conversaciones hechas por Adonai, que en este caso es el Sagrado Ángel Guardián, un nombre del Sagrado Ángel Guardián que utiliza el texto, a un adepto o a un estudiante. El texto nos va llevando a través de 5 capítulos. Estos 5 capítulos representan cada uno de los elementos clásicos, es decir, tierra, aire, agua, fuego, y su relación primordial, su relación de 4 fuerzas, para dar origen al quinto elemento, es decir, el espíritu. Todo esto va llevando al estudiante por una pequeña ordalía o una pequeña muerte. Este texto está dirigido a enfocar a cada uno de los estudiantes o a preparar a cada uno de los estudiantes para que muera de manera terrenal y renazca en el nuevo o renazca de manera espiritual. Esto tiene que ver con un proceso muy importante. Voy a detenerme en este punto porque es supremamente importante que lo entendamos. Como Camilo ya había hablado en el podcast anterior, el primer grado que tenemos en la AA es el grado de neófito y el segundo grado que tenemos es el grado de celator. Estos dos grados hacen referencia en el árbol de la vida a Malhut y Yesod. Es decir, este texto nos está llevando, nos está mostrando la forma en la que el adepto tiene que moverse de Malhut a Yesod. Estos dos Sefirat están unidas por un sendero. Este sendero lo conocemos nosotros como el sendero del Ataud y está simbolizado por el arcano del universo, por el arcano del mundo en el tarot clásico. Este arcano representa la materia, un enfrentamiento, una pequeña ordalía con Saturno, en donde el adepto debe superar y debe controlar las 4 fuerzas o los 4 poderes de la Esfinge. De ahí que este texto hable capítulo a capítulo de manera alegórica, simbólica o arquetípica, formas en las que la mente debe desarrollarse, adaptarse y sobreponerse a esta muerte en lo material y renacer en Yesod o renacer controlando diferentes aspectos de su trabajo astral. Otro texto que podemos ver en este punto es, como ya lo dije, el libro de la ley. El libro de la ley es el texto que inicia el nuevo eón. Es un texto revelado por una entidad suprahumana que conocemos como Aiwass, que es un jefe secreto, el santo ángel guardián de Aleister Crowley, y representa de manera general
tres sucesos fundamentales: la madre, el padre y el hijo. Es decir, en la forma de entenderlo a través de eones, como el león de la madre, el león del padre y el león del hijo. El león de la madre, el león dictado por el texto dado a Nuit, es un texto que representa esa parte de la circunferencia universal, ese gran útero del universo que en Cábala nosotros podemos entender como Binah, ese gran abismo que lo contiene todo. Por eso Nuit es la gran señora de las estrellas en el gran universo infinito, esa parte femenina. El segundo capítulo, o el león del padre, representa esa chispa, ese fuego, esa mónada primordial que tienen todos los seres que habitan, todos los seres vivos. Es esa forma o esa chispa que habita en el universo, que tiene cada estrella, ese movimiento. Juntos, el padre y la madre, es decir, la circunferencia infinita y el punto concéntrico que representa el padre, dan como resultado al hijo, a Ra-Horkuit. Este hijo es el niño coronado y conquistador, que hace referencia a el león que estamos nosotros viviendo. Esto es una idea que nos lleva a pensar en que el adepto, al entender la ley de Telema en este texto, está destinado a tomar control sobre la materialidad y sobre el mundo. Es decir, regirá sobre las naciones, nos dice el tercer capítulo del libro de la ley. En este caso tenemos nosotros que la idea de dualidad infinita, sea en la mayoría de símbolos como los dos pilares de la masonería o como el yin y el yang o como las dos grandes fuerzas en diferentes tradiciones, se unen para generar este tercero. Este tercero es el que conquista el mundo, este tercero hace parte de la divinidad, hace parte de esa divinidad que aterriza en este plano para conquistarlo. La interpretación de este tipo de textos siempre insisto que debe ser hecha por cada persona, que cada persona debe esforzarse por develar de manera individual las claves que están en este tipo de documentos. Estas alegorías simbólicas son dictados sobre todo a la parte espiritual de cada persona y debe haber un juego de entendimiento que nos permita dejar a un lado críticas o puestas racionales para poder llegar al trasfondo de cada uno de estos puntos. Una de las recomendaciones principales también con el libro de la ley. El libro de la ley contiene en sí mismo toda la explicación, contiene en sí mismo la explicación de todos los rituales y de todos los conceptos bases de Telema. Por eso la persona que desee profundizar en las tradiciones telemitas, sea de la Otto o sea de la AA, debe enfocarse en este tipo de textos, sobre todo en el libro de la ley. En segundo lugar, podemos encontrar los textos de clase B. Los textos de clase B son ensayos en general y son ensayos que tienen que ver con un estudio personal que realizó Crowley de temas que ya estaban puestos en el esoterismo occidental y oriental en algunos casos. En este tipo de libros nosotros podemos encontrar estudios de Cábala, estudios del tarot, estudios de astrología, estudios del trabajo enoquiano, estudios como el Tao Te Ching, podemos encontrar estudios profundos de gematría, de elementos, pero quiero enfocarme en este momento en recomendarles a las personas que estén interesadas, sobre todo en la tradición de Telema, dos libros supremamente importantes de esta categoría, que son el libro E, que es el libro de los ejercicios, y el libro O, el libro de la mano y de la flecha. Estos dos textos son los textos claves para llevar a la práctica toda la sabiduría que contiene Telema. Es como el escalón o la introducción a la parte mágica práctica, es decir, los rituales esenciales. En el caso del libro E, nosotros podemos encontrar primero que todo, una recomendación inicial a la necesidad de llevar un registro detallado de todas las experiencias y de la actividad mágica que nosotros tengamos. Ya habíamos abordado este tema en la forma de un diario de campo o un diario mágico. Supremamente importante. También el libro aconseja a colocar o lleva a la persona a colocar a prueba las limitaciones del cuerpo físico.
sea en alimento, en sueño o en actividades en general. Todo esto con el ánimo de crear un autorreconocimiento de las falencias y de los puntos débiles que puede tener cada persona y con los que obviamente se va a enfrentar a lo largo del camino. Sugiere métodos para aumentar la clarividencia, como lo son el tarot, y sobre todo, y una de las cosas más importantes de este libro, es que hace una introducción de los métodos clásicos de asanas, pranayamas y dharanas. Estos métodos son fundamentales para empezar a controlar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético y nuestra mente. Todo esto enfocado a la experiencia de Samadhi. Hay varias referencias en el libro 4, en el libro Ava, también a estos puntos, que me parece importante también subrayar a las personas que quieran dirigirse a estos métodos de yoga o de hatha yoga muy importantes para el trabajo espiritual. El segundo texto de esta clasificación del que les voy a hablar es el libro o el libro de la mano y la flecha. Este libro representa pues un compendio, un estudio general de Cábala, da algunas instrucciones de la ascensión de formas divinas, es decir, de un trabajo de invocación de entidades, da también ciertas formas o nos muestra algunas formas de vibrar o de poner en vibración nombres divinos o nombres de poder y da un análisis de las prácticas de los rituales mayores y menores del pentagrama y del hexagrama, tal como los ha trabajado, como los trabajó la Aurora Dorada. Esto me parece importante en su uso de rituales de protección y rituales de invocación. Enseña en este caso cómo nosotros de manera práctica podemos tanto desterrar a los 4 elementos como llamarlos, y en el caso del hexagrama podemos también aprender, tal como lo hacía la Aurora Dorada, a desterrar la energía, las 7 energías planetarias y a desterrarlas. Este segundo texto del que les estoy hablando, el Liber O, también sugiere unas prácticas básicas de visión astral, conocida como elevarse a través de los planos. Esto tiene que ver con un desdoblamiento astral, donde el adepto empieza a ascender en forma recta, horizontal, hasta que pierda el conocimiento. Hay un momento en el que ya no se puede mantener la conciencia y la persona cae en un estado de trance o cae dormida, por decirlo de alguna manera. Esta técnica va a fortalecer muchísimo nuestra forma astral y nos va a empezar también a ayudar a entender el desdoblamiento de la divinidad que hace el árbol de la vida en sus 4 categorías: Atzilut, Briat, Yetzirah y Asya. Estos textos, como les he dicho, representan la base inicial, pues entregada a los estudiantes, sobre todo en el currículum de probacionista, con el ánimo de fortalecerlos e instruirlos a nivel de prácticas en general. Y a mi modo de ver representan el manual práctico más detallado y más sencillo que pueden abordar las personas que estén interesadas en telema. Sin embargo, en esta clase B podemos encontrar varios otros textos en los que podemos ver instrucciones de yoga más profundas, instrucciones de meditación, instrucciones de trabajo de Kundalini, etc. En la siguiente clasificación, la clasificación de clase C, podemos encontrar ya más que todo pues alegorías o cuestiones que han de considerarse sobre todo sugerentes para la mente. No tienen que ser interpretadas objetivamente, sino que son metáforas que explican conceptos que no son asequibles para la mente. Es por esto que los documentos de clase C parecen uno de los documentos más importantes, sobre todo a las personas que hemos tenido una construcción o una educación o una formación occidental, positivista o racionalista. Muchos de estos documentos están basados en una lógica de estudio consciente y ordenada, pero nosotros sabemos que la mente, y sobre todo la mente mágica, no solo funciona pues a estos niveles, sino que desborda estas clasificaciones lineales y excluyentes. Este tipo de documentos, por lo tanto, están enfocados a lanzarnos o a lanzar la mente a ideas mucho más abstractas. Uno de estos ejemplos es el libro de las mentiras, que es un libro muy conocido. Este libro está lleno de frases y ideas que generan una contradicción voluntaria.
Pues, son como conocimientos que no, se nos presentan, que a simple vista parece que no tuvieran una relación lógica y por esto lanzan a la mente a otros estados. Para que me entiendan, podemos hablar de los acertijos japoneses en el budismo japonés, o podemos hablar de los cuentos sufíes, que son poemas o acertijos que están destinados a generar una ruptura en el discurso racional. Estos textos también nos permiten a nosotros o nos entrenan en utilizar de manera adecuada la herramienta de la razón o lo que nosotros conocemos como la daga mágica. Otro de estos textos que podemos hablar es el texto Liber 474 o el libro de la boca del abismo o el libro de Da'at. Es un libro que tiene una clasificación de clase B y clase C, pero lo he puesto en esta clasificación porque me permite dirigir al punto del uso de la razón de manera adecuada. Este texto nos presenta un método puramente intelectual para adentrarse al abismo. Claro que el texto nos habla de que debemos dejar de lado en este momento toda práctica mágica y toda práctica de meditación para acercarnos al método que nos propone este texto. Aquí el adepto se adentra en la filosofía de grandes pensadores racionales, pensadores del iluminismo, en este sentido Kant, Hume, Spencer, Hegel, toda la línea del racionalismo moderno, considerando temas esenciales para nosotros como los temas básicos del bien y del mal, los textos de la libertad, el libre albedrío, qué es lo absoluto, qué es la nada, problemas que pertenezcan a nuestro fuero personal deben ser estudiados o deben ser reflexionados a la luz de los estudios de estos filósofos. Todo esto para llevarnos en una línea recta a enfrentarnos con el muro de la razón. El texto nos va llevando poco a poco la idea de enfrentarnos a un sinsentido o a un estado árido de conciencia que desemboque en la locura, en la medida en que haga que la persona pierda las bases racionales sobre las que ha construido todo su sistema de pensamiento, su sistema de creencias. Solamente después de haber pasado por esta locura o por esta falta de sentido al que nos conduce el racionalismo, la mente puede renacer de manera sincera o la voluntad puede estar libre de las ramas secas, como dice el texto, de las ramas secas de la duda y de la razón. Y nacerá de esto una inocencia infantil. En esto me remito filosóficamente a Nietzsche, precisamente ese último aspecto, ese aspecto del niño que surge después de haber pasado por el camello y por el león. Este modo de ver inocente e infantil es el que puede captar vías más certeras para la realización espiritual de cada persona. Entre estos textos de clasificación de clase C, también podemos encontrar El soldado y el jorobado. Es un texto que recomiendo también muchísimo y representa este texto una dialéctica clara entre la pregunta y la respuesta y nos va instruyendo con esta dialéctica a formas de escepticismo sano que tienen que ver con un patrón continuo del pensamiento y que nos permite utilizar de manera más adecuada estas herramientas de la razón, no tanto como un absoluto que dirija como una luz nuestras vidas, sino como una herramienta en el camino espiritual y en el camino del saber. Entonces, bueno, hasta este momento tenemos los textos de clasificación de clase A, que son textos revelados, textos espirituales, textos que han sido dictados por entidades sobrehumanas. Tenemos los textos B, de clase B, que son ensayos y son el resultado de estudios, como ya lo había comentado. Y tenemos la clasificación de clase C, que son textos que nos dirigen precisamente a romper modos de pensamiento que son rígidos y áridos para el camino espiritual. Recomiendo estos textos de clase C sobre todo a las personas que han tenido enfrentamientos muy fuertes con este escepticismo, con esta duda, porque en la práctica ritual este tipo de formas de pensar rígidas y racionales no nos permiten desenvolvernos de manera libre en el acto ritual, para el cual necesitamos más que la razón un instinto de creatividad, un instinto de arte, un instinto un poco más intuitivo de cómo funcionan las fuerzas, tiene que ver más con el sentir que con el razonar. Y sé por experiencia propia que esto es una de las cosas a las que nos enfrentamos las personas que hemos tenido educación superior o educación universitaria, sobre todo en las ciencias humanas.
La siguiente clasificación es la clasificación D. Esta clasificación hace referencia a los rituales y a las instrucciones oficiales de la AA. En este apartado nosotros ya encontramos rituales que están enfocados a dirigir la energía del nuevo eón. Entre estos podemos encontrar los textos claves como el Liber Reguli, el Estrella Rubí, que son rituales de pentagrama que han sido reevaluados de los rituales clásicos de la Golden Dawn, en donde se invocan las fuerzas telémicas para controlar de la misma forma los cuatro elementos y para desterrarlos y para invocarlos. El texto, sobre todo el Liber Reguli hace referencia al ritual de la marca de la bestia y es un ritual súper recomendadísimo para absorber y empoderarse con la energía de Telema. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía de Telema es una energía también transgresora en la medida en que quiere romper con las dinámicas secas y áridas del León de Osiris. Es decir, las prácticas del dios sacrificado, las prácticas de renuncia y de abstinencia. Y esto no solamente se hace de manera consciente, como ya se los estaba diciendo, sino que esto también debe propiciarse de manera energética. Entonces, cuando digo que debe ser de manera energética, me refiero a que los rituales como el Liber Reguli van a empezar a llenar todo el cuerpo de la persona y esto va a dirigir su órbita de manera propia y la rebelión se va a dar de manera mucho más sana, mucho más regulada, mucho más productiva, que es algo que nos importa. Hacer la voluntad también implica haber alcanzado una armonía con el mundo que nos rodea y esta armonía se encuentra a partir de la práctica. También podemos encontrar rituales en la clasificación D, como lo son el Zafiro Estrella. El Zafiro Estrella es un ritual muy importante. Este ritual estuvo compuesto por Crowley y fue una de las causas de que conociera a Theodore Roots, el fundador de la Otto, y en él están develados de manera alegórica todos los misterios de magia sexual. También podemos entender que en este texto es una fórmula de los contenidos de reducción de todos los elementos a la mónada primordial. Por lo general, este texto me parece importante estudiarlo a la luz del Liber Ararita. Este es uno de los textos que tiene condensada toda la sabiduría de la misa gnóstica y como tal del arcano o del misterio del grado 9 en la Otto. También podemos encontrar en esta clasificación de clase D textos importantes como el Liber Resh. El Liber Resh es un ritual muy conocido, es un ritual que se aconseja realizar desde la etapa de estudiante. Es un ritual de carácter solar sobre todo y es un ritual que tiene que ver con realinear nuestras energías con respecto al astro sol, es decir, las cuatro fuerzas de la esfinge de las que hemos hablado en la forma de Ra, de Ahator, de Tun y de Kefra. Es un ritual que sana energéticamente, quema larvas astrales, es un ritual que direcciona también nuestro camino, nos limpia y nos concentra y equilibra las cuatro fuerzas dentro de nosotros. Otro ritual de este tipo de solar es la misa del Fénix. La misa del Fénix es un ritual que tiene que ver con la invocación del Sagrado Ángel Guardián o con una forma de reciclar energías nocivas o energías que han sido inadecuadas y volverlas a integrar en nuestra propia personalidad. Es un ritual que también tiene en su interior condensadas todas las fórmulas y los misterios de la misa gnóstica. Entonces es un ritual también recomendado, es un ritual que también es de libre acceso y ayuda muchísimo en la práctica cuando uno quiere realmente alinearse con las energías de Telema. Por último tenemos los textos de clase E. Estos textos son sobre todo manifiestos, panfletos, epístolas y otras declaraciones públicas de la AA. Pues en este grupo de documentos tenemos el mensaje del maestro Therion, lo cual es una explicación muy esencial y muy simple de la nueva ley de Telema.
Aquí en este texto hay una clasificación de los deberes que cada telemita debe tener en su relación consigo mismo, en su relación con sus familiares, personas allegadas, sus relaciones con el mundo, sus relaciones con el universo, sus relaciones con todo lo exterior. Es un texto que va aclarando de forma ética, podríamos decirlo, de forma ética, los fundamentos que debe aplicar todo telemita. Todos los documentos de clase están más o menos enfocados a este punto. Tenemos otro de los textos importantes de clase E, que es el libro de la ley de la libertad. Este texto es un análisis más o menos concienzudo de la ley de Telema o el libro de la ley, lo que representa el libro de la ley, y nos representa un análisis de 4 virtudes esenciales en un telemita. Es decir, la virtud de la libertad, el amor, la vida, la luz y la ley. Estos son fundamentos importantes que debe contener todo telemita y en los que debe trabajar. Entonces tenemos a manera ya de brochazo general que la clasificación de los textos A, de clase A, hace referencia a textos revelados espiritualmente por entidades suprahumanas. Los textos de clase B son textos de estudio sobre temas esotéricos de manera amplia y general. Los textos de clase C son textos que son sugerencias y más que todo acertijos y alegorías para utilizar de forma adecuada la mente. Los textos de clase D son los rituales y las instrucciones oficiales de la Astrum Argentum, y los textos de clase E, que son manifiestos que están hablando de las declaraciones públicas de la ley de Telema, de la forma de su propagación, de las ideas que debe tener todo telemita, de las virtudes que debe tener y debe contener también la práctica en la vida real de todo telemita, y declaraciones generales con respecto al sistema. En esta entrega he querido presentar lo más claro que se ha podido, que se me ha permitido, las clasificaciones para que cada estudiante, cada persona interesada pueda entender y dirigirse a estos documentos de manera sensata y pueda construir su propio estudio. Siento que el estudio personal es lo único que brinda avances en el sendero mágico, y espero que esta clasificación les haya dado un orden o una vía para desarrollar sus propios saberes o sus propias ideas alrededor de Telema. Entonces, pues muchas gracias a todos por la atención. Quiero informarles que nuestro semillero de estudio cerrará convocatorias para el solsticio de verano, el 20-21 de junio, pues para las personas que aún estén interesadas. A lo largo de estos periodos vamos a tratar temas importantes de la ley de Telema, y no queremos abordarlos de manera tan simple. Queremos detallar y queremos destacar temas como la magia sexual, temas como un estudio más profundo del árbol de la vida, de la cábala, del libro de la ley y de diferentes aspectos de la magia occidental, razón por la cual vamos a hacer nuestro podcast de ahora en adelante una vez al mes. Vamos a realizar una entrega mensual. Esto es todo por ahora. Les agradezco a todos y Lux y Nox para todos. Gracias.